certero y con un plazo mucho más certero también, por supuesto, porque ya está la obra en construcción y próxima, no necesariamente próxima a terminar, pero sí en construcción. Por lo tanto, los plazos ya son mucho más acotados. Ahora, perdón, cuando al principio dijiste es una apuesta comprar en blanco. La apuesta se refiere un poquito a que no hemos visto físicamente el lugar, o a que podría no construirse, o que va a depender mucho No. de la inmobiliaria. ¿Qué cosas son los temores que tiene Sí. cualquier persona cuando compra en blanco? ¿Ah? Mira, la apuesta en realidad es, a diferencia de otras inversiones con mucho más riesgo, Claro. aquí el riesgo en realidad es casi cero. ¿Por qué? Porque tú, cualquier promesa que firmes y y cada monto que tú vayas aportando a ese pie va a ir siempre resguardado con una póliza de venta Ya, en verde. eso es súper Por lo importante tanto, entenderlo. Ok. con respecto al riesgo financiero o de las lucas que estás poniendo, No hay. la verdad es que no hay. Ya. Los riesgos pueden estar vinculados a los plazos. Puede ser que el edificio tarde más que lo que está estipulado, porque el día que realmente se baja la bandera es cuando comenzamos con la construcción, ¿no Claro. es cierto? Y muchas veces se está comprando mucho antes. Pero eso se premia con un mucho mejor precio o un mayor descuento. Por lo tanto, si tú me preguntas hoy, con las garantías que tenemos de la póliza de venta en verde, y especialmente si no es mi vivienda para vivir, no hay duda que el inversionista hormiga, por ejemplo, tiene que ir a buscar esas compras en blanco, idealmente. Claro. Y en esa misma línea, Teodosio, para los que están interesados en comprar para arrendar, o sea, como inversionista, también gente común y corriente, digamos, o sea, no quizá un experto en inversiones que a lo mejor ya sabe, sino para gente que está pensando a lo mejor 1 o 2 departamentos, pensando a lo mejor en que va a ser un tipo de jubilación también. ¿Qué recomendarías tú para comenzar en este negocio y cuáles son esos beneficios de este tipo de inversiones? Bueno, ya lo hemos visto varios, digamos, Sí, ¿cierto? sí, de hecho, Pero bueno, ¿qué le recomendarías, digamos? claro, bueno, de hecho, Rafael, Nicole nos están dando varias claves, digamos, ¿no es cierto? Cotizar, partimos por ahí. Segundo, ¿no es cierto? Ver la posibilidad de poder comprar en blanco y por lo tanto pagar el pie en cuotas. Y también, digamos, mirar lugares que a lo mejor no todos están mirando. Porque a veces nos concentramos, muchas veces en las grandes ciudades, cuando las oportunidades no necesariamente están ahí. Las oportunidades están repartidas a lo largo de todo el país. Y hay muchas ciudades del país que tienen ciclos económicos interesantes de acuerdo a la capacidad productiva que tiene esa región. En el norte, por ejemplo, si pensamos el ciclo económico, ¿no es cierto?, de la minería, en el sur, ¿no es cierto?, con los salmones u otro tipo de desarrollo, en el centro. Es decir, hay que ir mirando, ¿no es cierto?, nuestra inversión inmobiliaria para los inversionistas que están partiendo en función también de quiénes van a ser los posibles usuarios. Muchas veces, por ejemplo, les recomendamos, mire, si usted quiere buscar, ¿no es cierto?, un bien que tenga muchos mercados a los cuales acceder, bueno, a lo mejor tiene que ubicar un bien que esté cerca, por ejemplo, de universidades, donde va a tener un flujo, ¿no es cierto?, de estudiantes probablemente durante enero, ¿no es cierto?, no, pero sí en marzo a diciembre, y si lo hace en la costa durante el mes estival, ¿no es cierto?, enero, febrero, diciembre, va a tener otro tipo de público, y si no quiere optar a ese tipo de público, bueno, tiene las personas, ¿no es cierto?, que van en tránsito y que por lo tanto están buscando un lugar para vivir mientras encuentran su lugar definitivo. Es decir, hay que mirar, ¿no es cierto?, esto en función de 3 elementos fundamentales, básicamente. Uno, el capital que tengo para invertir o que podría juntar para invertir. Segundo, el tiempo en el cual quiero hacer esta inversión. Y lo tercero, por supuesto, cotizar las tasas que me puedan dar y los servicios que me puedan dar asociados, digamos, al bien que voy a comprar. Ahora, en esa misma línea, Nicole, Teodosio habló algo de comprar a lo mejor fuera de Santiago, ¿no es cierto?, en regiones. Invertir en otras regiones, imagino que también se proyecta como una buena decisión, ¿no es cierto? Mira. ¿Dónde así va a empezar a notar al tiro? La verdad es que, bueno, más del 50% de las ventas inmobiliarias se dan en la región metropolitana. Más del 50 ya. Sí. Y por ende la demanda capturada está principalmente acá. Ya. Eso no quita, como dice efectivamente Teodosio, que en regiones aparecen oportunidades súper interesantes que están vinculadas a distintos eventos, por ejemplo, la pandemia. O
O sea, desde el momento en que pudimos trabajar remotamente, aparecieron una serie de otras ciudades Puerto Vara. como Puerto Vara, Que ha que sido hoy día increíble, como yo tiene, creo que está más caro claro, el que hoy metro día es más cuadrado que caro en muchas partes de incluso Santiago. que muchas zonas de Las Sí, Condes, sí. ya, pero que en su momento, para muchos que vieron la oportunidad o que se fueron anticipadamente en la época de pandemia, pudieron comprar a un precio súper asequible, que hoy día ya no lo es, por supuesto, pero que hace entonces esa plusvalía mucho más rápida y corta, digamos. Yo creo que las grandes ciudades como Temuco, como Concepción, también son sumamente interesantes porque además hay universidades que respaldan, como decía Teodosio, un arriendo que es casi durante todo el año. Claro. Donde no compraría para inversión sería en lugares donde en realidad la demanda es estival, de hecho, porque me quedo del resto del año con una Claro. potencial Claro. una potencial baja, Claro, con digamos. una vacancia muy exacto, con fuerte. una vacancia Qué importante. buen dato eso, porque mucha gente compra como inversión a veces en ciertas ciudades como costera y a veces funciona, a veces no funciona, pero claro, durante el año a veces está parado eso. Es que hay ciudades costeras como Viña, Claro, que Valparaíso, está La siempre. Serena, que la verdad es que ya su rol de costera no es lo más importante, sino Claro. que ya son ciudades hechas y derechas como tal. Claro. Pero hay otras que no y ahí hay que tener cuidado, digamos, creo yo, es importante. Después hay otras que explotan, porque si nos vamos al balneario Maitencillo, Laguna, Cachagua, Zapallar, aunque sea en un periodo corto en lo que se arriendan, los arriendos son tan altos Que permiten que compensar muchas el veces otro año. permiten tener unas rentabilidades sumamente interesantes igual, especialmente si compraste hace ya unos 15 o 20 años atrás. Ahora Claro, sí, claro. los precios son inimaginablemente caros. Siguiendo un poco los tips, Rafael, ¿qué opciones existen para rebajar los dividendos o la cantidad de años en el crédito hipotecario, por ejemplo? Y a lo mejor opciones que no existían antes. ¿Qué cosas nuevas hay al respecto? Sí, bueno, hay varias alternativas, pero parte ya las conversamos, ¿cierto? Que si uno ya tiene tomado un crédito hipotecario a una cierta tasa o toma hoy día una tasa más alta, va a tener la posibilidad, si esa tasa baja en el futuro, de poder como rebajarla. Ese es un elemento. No sé, no se me ocurre otro elemento de manera inmediata. Sí. Bueno, de hecho hay situaciones donde, por ejemplo, no se le ha dado tanta fuerza, pero en algún momento puede ser una solución intermedia, por ejemplo, para ser propietario, que puede ser el leasing habitacional, en donde para ciertos segmentos que no tienen la capacidad de arrendar y ahorrar, puede ser esta una opción que le permite, ¿no es cierto?, durante un plazo de 48 meses o a veces incluso podría estar hasta los 60 meses, ¿no es cierto?, poder, ¿no es cierto?, tener esa dualidad, digamos, de arriendo y ahorro y acceder, ¿no es cierto?, a un crédito. También en términos de las tasas, hoy día hay que recordar que está la portabilidad financiera y por lo tanto ya no solo compite la industria bancaria, sino que las instituciones financieras en general. Exacto. Hoy día muchas cajas de compensación están luchando, ¿no es cierto?, de igual a igual en tasa, en servicio y por lo tanto están prestando, ¿no es cierto?, algunos servicios de financieros que son bastante atractivos. Y tal como se decía acá, digamos, llega un momento en que si espero mucho, como le pasó a muchos que estaban esperando una mejor tasa después del 1,99 que hubo en el Banco Estado, que finalmente las tasas después subieron. Entonces, a veces esperar es un mal consejero, sobre todo si encontré el inmueble adecuado, me están dando las condiciones que puedo en ese minuto absorber con los ingresos que se tienen y que por lo tanto, ¿no es cierto?, como sabemos siempre, las economías tienen ciclos, digamos. Y si bien este ciclo puede ser un ciclo complejo, bueno, todos aspiramos y esperamos, ¿no es cierto?, que ese ciclo, ¿no es cierto?, tenga una vuelta, ¿no es cierto?, a una normalidad más común que siempre hemos visto. Haciendo la salvedad que, tal como dice Nicole, digamos, estamos en una situación donde siempre el crédito hipotecario ha sido muy barato en términos de otros créditos y desde esa perspectiva nos sale más barato, digamos, que alguien nos esté financiando la compra de ese bien que esperamos. Más allá de la tasa,
quería agregar también que algo ya conversamos respecto de los créditos flexibles, porque una cosa es la tasa fija, tasa variable, pero el producto flexible permite tomar una tasa más baja ahora y postergar una tasa más alta hacia el futuro. Entonces, si la persona hoy día necesita partir con un dividendo más bajo, una alternativa que está en el mercado es el producto flexible, que uno puede ir pagando lo mínimo posible, sabiendo que está postergando, digamos, está pagando solamente interés y no capital, y postergar el pago de capital para más adelante. Esa es una estrategia que está en los instrumentos financieros disponibles hoy día y que permitiría, respondiendo a tu consulta, poder tener una cierta rebaja en el dividendo si uno tomara una tasa fija. Súper. Les quiero recordar que este evento de Wiki Inmobiliario, esta cuarta versión y este evento específicamente está siendo transmitido por la tercera.com y claramente después todos estos videos van a estar disponibles también para no perderse ninguno de estos detalles y tips, que ese es mi objetivo hoy en día, para los que nos están viendo, que entiendan bien esto, se saquen mitos, ¿no es cierto? Y además también puedan ver por dónde va la cosa en adelante. Y al respecto de eso quería hacer una pregunta a los tres, digamos, que me quiera contestar un poco. Algunas tendencias estamos esbozando acá, por ejemplo, Nicole habló recién de Puerto Varas, ¿no es cierto? Hace poco tiempo atrás tuvimos a alguien acá en este mismo estudio que hablaba, que decía que los jóvenes están comprando departamentos o arrendando departamentos entre 2 o 3 personas. Hay otros que dicen que el centro sigue siendo importante principalmente para un cierto segmento. Otros hablan del tema sustentable. Entonces, quería preguntarle a ver cómo va a ser el comportamiento de estos compradores en el mediano y largo plazo aquí en adelante. ¿Qué tendencias están apareciendo y qué creen ustedes que van a haber, tomando en cuenta también el contexto económico, tanta cosa que ha pasado estos últimos años? Así que, no sé, dejo la pregunta súper abierta. Sí, un producto inmobiliario que nosotros estamos viendo en los proyectos nuevos que están partiendo, también pensando un poquito como en inversionista. Bueno, como ustedes saben, las inmobiliarias reaccionan en función de los que los clientes van demandando. Y hoy día, justamente por el incremento que han tenido los valores de las propiedades en los últimos años, por diversas razones que se han abordado bastante, hay personas que están arrendando habitaciones. En Casa de Las Condes, por ejemplo, se arrendan habitaciones y eso está generando una demanda que tiene un nombre que se llama co-living, que se juntan 2, 3 amigos, cada uno vive en una habitación y comparten las áreas comunes. Entonces nosotros estamos viendo algunos proyectos que están partiendo en zonas que uno no se imaginaría que podría haber un departamento de 3 dormitorios o de 4 dormitorios, pero tiene un diseño tal que tiene cada dormitorio con su baño en forma independiente, ¿cierto? Y comparten las áreas comunes. Entonces ese departamento, que es más grande, permitiría eventualmente arrendar a un grupo de amigos que compartan 3 o 4 habitaciones, comparten los gastos comunes del mismo departamento, y comparten, digamos, los costos de luz, agua y servicios. Entonces, por ahí creo que hay una tendencia, por lo menos en los proyectos inmobiliarios que nos ha llegado a la oficina en la cual yo trabajo, para gestionar ventas, vienen un poco algunos productos en ese formato que me ha parecido súper interesante. En el caso de nosotros, bueno, hoy día hay una tendencia importante que viene a competir contra el arriendo informal del inversionista hormiga, que es el multifamily, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, edificios completos que son de propiedad de una institución o una sociedad o un fondo y que se arriendan en una condición muy superior a los arriendos individuales que se van dando en distintas propiedades. ¿Por qué? Porque ese propietario lo que hace es tener un especial cuidado con el edificio y con la mantención de este, y además lo que potencia por sobre todo son las zonas comunes. Entonces, lo que nosotros quisimos hoy día ofrecer, no somos la única inmobiliaria que lo está haciendo, también está Paz haciendo esto y Activa, es el poder ofrecer estos edificios solo para inversionistas. ¿A qué me refiero? Edificios donde tú te compras 1, 2 o 3 propiedades y se administran bajo una sociedad paraguas que contiene a todos los inversionistas, que mantiene el edificio, que
que además arrienda los departamentos y se prorratea en función a la cantidad de departamentos que hay en el edificio, se prorratea los gastos comunes, se prorratean también los ingresos por arriendo. Esto disminuye considerablemente el riesgo de vacancia y además tú no te preocupas de nada, que es fantástico. O sea, hoy día tú compras tu departamento y hay una empresa especializada en multifamily que se preocupa de administrar este proyecto como un todo, como si hubiese solo un propietario. Y eso hace que seas competitivo ahora como inversionista hormiga frente también a un multifamily que en general tienden a tener arriendos bastante más altos que el mercado, entre un 15 incluso hasta un 20% más alto que el mercado informal de arriendo. Teodosio, no sé, tú quieres también... Sí, bueno, en realidad uno va captando, digamos, las realidades de distintas partes del país. Por ejemplo, a través de ASACH, digamos, que reúne a los tasadores de Chile, digamos, podemos ir viendo ciertas inquietudes que se van presentando. Y una de las cosas que en nuestras reuniones de repente aparece es el tema de los servicios. Y tal como decía Nicole, digamos, tanto quienes son los inversionistas como quienes son los que están arrendando, ¿no es cierto?, estos bienes, están privilegiando los servicios. Y entra la competencia, entonces, el bien ya no solo por los metros cuadrados que son, sino que con qué servicio me los están entregando y qué facilidades me están dando. Incluso esto ha hecho que cadenas hoteleras empiecen a hacer un cambio también en su modelo de negocio y ya no solo ofrecer la habitación por día, sino que ofrecer una habitación por semanas o meses, ¿ya? Donde hay personas que dicen, mira, yo saco mis cuentas y en realidad me conviene mucho más tener en un mismo lugar una administración que permita encargarse del lavado, del internet, de que si se echó a perder alguno de los artefactos me lo cambian. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, que están asociados al servicio tanto para quienes han sido administradores o quienes han querido, ¿no es cierto?, iniciarse en esa vía y que están viendo que al comprar ciertos tipos de bienes habitacionales, cuando está la administración completa, también logran una mejor rentabilidad. Porque, dicho sea de paso, digamos, todas estas inversiones tienen costos asociados. Sí, claro. Y esos costos obviamente repercuten en esa inversión que se está teniendo. Y hay un mercado potencial importante, sobre todo el mercado de los jóvenes, digamos, que muchas veces se les aleja la posibilidad de ser propietario por las condiciones iniciales, ¿no es cierto?, que se les exige, pero sí están queriendo optar a un bien que tenga servicios que estén a la altura de las necesidades que hoy día existen, digamos. Y eso significa tener áreas donde compartir, ocupar las terrazas muchas veces para una terraza que permita hacer alguna actividad, digamos, no solo esté el techo del edificio, que existan cafeterías, que existan cosas, digamos, donde permite unas áreas comunes muy agradables y que, por supuesto, se reduce los espacios de dormitorio, ¿no es cierto?, a cosas más privadas, pero sí, digamos, el resto son áreas más comunes de mucho mayor agrado, incluso los cowork, que muchos edificios también están incorporando. Hay otra cosa que a mí me gustaría comentar, porque se ha criticado bastante esto de cómo han ido achicándose los departamentos en el país y que las inmobiliarias cada vez ofrecemos departamentos más pequeños, pero la realidad del país es que en el año 1990 el censo arrojaba que el 20% solamente de los hogares eran compuestos por una o dos personas. El resto era por mucho más componentes familiares. Hoy día las familias han cambiado cualquier cantidad y nos encontramos que el 40% de los hogares están compuestos por una o dos personas, el 40%. Y esas personas, entonces, lo que están buscando es un hogar para dormir. Claro. Y entienden, porque es algo cultural también hoy día, y no lo digo solo en la compra, sino también en el arriendo, que el edificio te pueda entregar la capacidad de compartir en comunidad, que además se potenció mucho en la pandemia en los edificios en altura, en estos lugares comunes, digamos, y con la cantidad mayor de servicios posibles. Hoy día te encontráis con máquinas de vending, con cafeterías de pago, digamos, o sea, cafeterías comerciales en los edificios, con una serie de cosas que los hacen parecerse quizás un poco más a lo que es un hotel, te fijas, con zonas comunes donde puedes compartir con tus vecinos, generar comunidad,
se retomó eso, como digo, bastante en la pandemia y creo que eso va a ser una tendencia que va a seguir, pero tenemos que entender que los hogares cambiaron y hoy día, así como comentaba, que viven de a 3 o 4 amigos en departamentos de 3 o 4 dormitorios compartiendo las zonas comunes del propio departamento, también nos encontramos con una demanda tremenda de vivienda pequeña para estos hogares de 1 o 2 personas. Y si ustedes, uno pudiera decir, justamente hablando de esto mismo que estaban diciendo, tienen que definir los públicos más interesantes para el sector inmobiliario hoy en día, hablando de los jóvenes, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el target más interesante también para el sector inmobiliario? ¿Los más jóvenes? ¿La gente a lo mejor que está a punto de jubilar? ¿Con familia? ¿Cómo se comporta ese mercado? Bueno, lo primero decir que la vida, ¿no es cierto?, va cambiando. Buena Las respuesta. Excelente respuesta. las necesidades van cambiando y por lo tanto, cuando antes pensábamos en la casa para toda la vida, bueno, ya no es así, digamos. No es. Hoy día la casa va evolucionando, el hogar va evolucionando. Al principio podrá ser con unos amigos, ¿no es cierto?, de una cierta manera, en un cierto lugar, cercano a lo que es el trabajo diario, no sé. Bueno, después será a lo mejor una vivienda con otras características, a lo mejor para formar familia, con un patio, en una parcela, y luego después cuando queda el nido vacío, bueno, muchas veces, ¿no es cierto?, hay que privilegiar a lo mejor las áreas comunes, donde voy a recibir a los amigos, donde vamos a compartir. Por lo tanto, en realidad la vida va cambiando, la necesidad va cambiando, y desde el punto de vista inmobiliario hay que responder a esa necesidad. O sea, lo que quiere decir es que todos esos mercados son igual de interesantes. No hay uno más, todos tienen más que otro. Todos tienen una necesidad que el mercado inmobiliario tiene la responsabilidad de cubrir. Tiene la responsabilidad de llegar con una oferta y poder ofrecer, ¿no es cierto?, opciones que las personas van a adoptar de acuerdo, ¿no es cierto?, a esas necesidades que tienen en ese minuto y que perfectamente pueden ir cambiando porque la familia ha cambiado, la sociedad ha cambiado y esas necesidades van marcando el ritmo por donde vamos a ir colocando nuevos productos. Yo quería comentarte, el plazo promedio de un crédito hipotecario hoy día es de 7 años, no los 25, 30 7 a los años. cuales uno se proyecta, exactamente. Me- o sea, a los me 7 golpeaste, años tú jamás ya pensé que era tan cambias poco. tu propiedad. Así Ya. increíble cómo ha ido evolucionando esto. Y desde ese punto de vista, entonces, yo creo que las inmobiliarias tenemos que entender que podemos acompañar a nuestro cliente prácticamente durante toda su vida en distintas instancias con una oferta de producto distinta. En ese sentido, creo, como dice Teodosio, que todos los nichos son muy importantes y lo que tenemos entonces que hacer y responder a eso es, cuando definimos un lugar donde queremos desarrollar un proyecto, es fundamental entender cuál es el nicho al que vamos a ofrecerle nuestro producto, porque cada día están más especializados, por decirlo así. O sea, ya no existe el 1 a 4 dormitorios. La verdad es que hoy día podemos buscar edificios que están pensados solo para solteros Ya. o solo para solteros, jóvenes y hombres, o también para familias con hijos, te fijas, en etapas de formación o ya con familias consolidadas también se están haciendo, y hay aquí oferta en Santiago, especialmente en el sector de los dominicos, estos senior suite, por ejemplo, que ya no lo son en realidad, sino que son departamentos en arriendo para gente valiente de tercera edad, porque hoy día una persona de 65, 70 años, a diferencia de hace mucho tiempo atrás, sigue manejando, tiene sus propios ingresos y quiere vivir en un lugar cómodo, te fijas, que responda a sus propias necesidades y donde se encuentre con sus pares también. Entonces, el poder ir generando estos edificios que de alguna manera van siendo especializados o caracterizados hacia un determinado nicho, yo creo que también son apuestas interesantes, osadas, pero súper asertivas y esa es por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido. Efectivamente, el rol de las inmobiliarias, como ya habíamos mencionado, es satisfacer, digamos, la demanda de los clientes, y hay distintos segmentos, tal como tú los mencionabas. Y esos segmentos uno los puede ver efectivamente dentro del wiki inmobiliario, volviendo un poco a este tema.
porque ahí uno puede ver departamentos, estudios que están diseñados para una persona, hasta casas familiares que son para la familia, que puede ser numerosa, de tal manera que tienes productos ahí en el rango desde las 2.000 UF hasta las 11.000 UF, y ves distintos espectros, distintas realidades en distintas comunas, y nuestro mercado es diverso y las empresas se preparan para generar una oferta diversa que responda a esa demanda diversa. Ahora, algo lo han mencionado acá, varias cosas, pero quisiera también entender un poquito qué otras tendencias o cambios dejó la pandemia en el mercado inmobiliario, aparte del accionariado. Pero me estoy enfocando al teletrabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? O al trabajo híbrido, que eso va a seguir y cambia absolutamente la forma en que se comportan las familias en relación con su trabajo, con los colegios, con la infraestructura que necesitan. ¿Cómo eso también cómo ha respondido el sector inmobiliario ese factor que llegó para quedarse? O sea, hay mucha gente, hacer un estudio hace poco, de que como, no sé, eran 40-45% de las personas, de los trabajadores, dijeron que si le hacen volver de nuevo al trabajo todos los días, renuncian. O sea, el trabajo híbrido se quedó. ¿Ah? ¿Cómo el mercado inmobiliario responde a esa tendencia? Responde, creo yo, dando respuestas a, perdón por ser reiterativa, pero dando respuesta un poco a esas falencias que tuvo la gente durante la pandemia. Naturaleza, muchas áreas verdes, dándole privilegio en los proyectos a las áreas verdes, a los espacios exteriores, como la terraza, como decía Teodosio, incluso también, por supuesto, a nivel de espacios exteriores comunes, a la luz natural. Se echó cualquier cantidad de menos la luz natural y hoy día entonces se pide muchísimo la luz natural. A espacios para guardar, espacios de guarda. La verdad es que cada vez hacemos los departamentos más pequeños, pero deberíamos considerar que la gente guarda cosas y que esos espacios también son relevantes. Por eso han aparecido las mini bodegas por todo, por todo Chile, ya no todo Santiago solamente. Apareció el home office, mucho más que una caricatura, digamos, con un escritorio en uno de los pasillos del departamento, como un espacio súper relevante dentro del hogar, que no sea mi pieza, que eso también es muy importante. O sea, cómo tengo, niños chicos, cómo puedo tener lugares dentro de mi departamento que sean lo más versátiles y flexibles posibles, pero también espacios como mi dormitorio que sean íntimos y estancos y que no estén vinculados a otros lugares más sociales, digamos. Las zonas comunes también tomaron mucha relevancia, especialmente porque de hecho hoy día lo que nos pasa es que generamos una serie de espacios que son para compartir entre la comunidad, que a veces incluso se transforman en lugares donde se hacen pequeñas ferias los fines de semana, porque empezaron a aparecer estos negocios informales y la gente le empezó a comprar al vecino de arriba, al vecino de abajo, y espontáneamente se fueron creando lugares donde podías ofrecer tus productos a tu comunidad, los espacios de delivery. Hoy día no hay edificio que no cuente con un espacio de delivery hecho y derecho. Antes, exacto, no. Porque si no te llenas en el hall de acceso de una serie de cosas que la verdad es que no corresponde tenerlas ahí, y además con refrigeración, por supuesto, claro. Muy importante. Yo creo que esas cosas han tomado mucha relevancia post pandemia. Sí. No sé si ustedes quieren comentar algo. Sí, hay varias cosas que hoy día las personas están de alguna manera midiendo, digamos, y pidiendo. Y eso tiene relación con la calidad de vida que quieren tener en ese espacio, en su hogar. Y ahí no hay que dejar de lado tampoco la vivienda social. Cosas tan simples como decir, mire, la vivienda social se va a entregar con tubos de canalización para el internet. Y no que las empresas tengan que llegar después y acorchetear las paredes para poder hacer llegar un cable, digamos. Es decir, hay cosas simples que se pueden considerar hoy porque las personas quieren tener y deben tener una calidad, ¿no es cierto?, en el lugar donde están. Puede ser muy modesto, pero de buena calidad. Y eso significa que hay que repensar en los espacios. Hay que vivir los espacios para que efectivamente
tanto quienes colocan esos bienes a disposición como quienes los van a usar, los valoren de igual manera. No es un ladrillo arriba de otro, sino que es un espacio que es el hogar y por lo tanto todo lo que tiene relación con la mejor forma de utilizar ese espacio hay que repensarlo, hay que considerarlo, porque pueden ser espacios muy pequeños, pero con áreas comunes muy gratas que permiten compartir, que permiten tener, ¿no es cierto?, un desarrollo familiar adecuado, ¿no es cierto?, a los momentos que estamos viviendo y por lo tanto es una suma de cosas. Y hay ejemplos concretos. Hay personas que hoy día, por ejemplo, privilegian dentro de esos segmentos que todo sea más electrónico. Que los delivery puedan dejar, ¿no es cierto?, lo que traen en un casillero y que ese casillero le avise automáticamente a un teléfono para que lo pueda pasar a retirar y no que se quede ahí, ¿no es cierto?, vagando, dando vueltas. Es decir, hay muchos elementos que hoy día se están evaluando y que, por supuesto, digamos, son parte de lo que esta pandemia nos está dejando, mirando el vaso medio lleno de las cosas que, por supuesto, vamos a seguir profundizando y mejorando de todas maneras. Bueno, ahora ya nos queda pocos minutos y quería, digamos que terminamos este conversatorio con alguna reflexión acerca un poco en torno al acceso a la vivienda, como para ir terminando una reflexión final, digamos, Rafael. Sí, bueno, como sabemos, ¿cierto? Enfrentamos como país un déficit habitacional muy, muy grande. Es un problema que nos afecta a todos. Y por lo tanto es muy importante que sepamos desarrollarlo y enfrentarlo entre todos. El problema es tan grande que es necesario la correlación y el trabajo conjunto entre los privados y el sector público, de tal manera de que se puedan implementar distintos planes para ir abordando esa materia. Yo me quería referir a un aspecto que puede, digamos, ser muy útil en términos de la reactivación del sector inmobiliario y tiene que ver justamente con esta colaboración público-privado que tiene que ver con ir a ayudar en los dolores que las personas tienen hoy día para comprar. Y uno de los dolores que tienen es el pie. Se comentaba acá, ¿cierto?, la posibilidad que tienen algunas empresas personas de pagar el pie en 30, 40 cuotas, pero hay otras personas que no tienen esa alternativa, requieren un mayor plazo. Entonces se está trabajando, ¿cierto?, en una alternativa que el Estado pueda entregar una garantía estatal al pie o aparte del pie, de tal manera que el banco le otorgue el 80% de crédito a la persona y además diga, bueno, mira, si el Estado garantiza el 10 o el 15% de pie, entonces, ok, sumamos ese 10 o 15% al crédito principal o como un crédito complementario, pero lo relevante es que se va a largo plazo y la persona podría acceder a un financiamiento del 90 o del 95% aportando un 5% de pie. Eso podría ser una medida reactivadora súper relevante siempre y cuando podamos mirarla hasta valores de vivienda de las 5.000, 6.000 UF, Exacto. de tal manera que vaya a la clase media, que es la que tiene menos ayuda hoy día. Si queda solo en el segmento subsidiado, esas viviendas ya tienen hoy día una ayuda estatal. La idea sería abordar el segmento que no lo tiene. Eso pienso que podría ser una medida que, haciendo algunos ajustes legales, ¿cierto?, podría ser súper potente y facilitador, digamos, de accesibilidad a la vivienda para la clase media. Perdón, en esa medida, ¿en qué está en este momento? ¿Está en una idea? ¿Está alguien estudiándola? ¿Está en un proyecto? ¿En qué está? Sí, es una idea que se viene presentando a través de la Cámara Chilena de la Construcción al gobierno, al Estado, y el Estado lo está estudiando. Ya. Lo están estudiando y bueno, esperamos que vaya avanzando, ¿cierto?, en la línea de que pueda ser una herramienta efectiva. No tengo información exacta de en qué está ahora, cuándo podría salir, pero es algo que está estudiándose. El ministro lo ha mencionado, digamos, en varios comunicados, que es un tema que se está trabajando, le están dando prioridad, y esas son materias que pueden ser súper importantes, en donde el Estado aporta una garantía, no es caja, digamos, es una garantía Sí, claro. que le permite al banco ir un poco más allá en el crédito. Las inmobiliarias ya disponen de ciertos bienes y le van a dar mayor accesibilidad a las personas que podrían acceder a este beneficio. Gracias.
Nicole, reflexiones finales sobre el acceso a la vivienda. A ver, primero quería reafirmar lo que comenta, porque la verdad es que en general todos los subsidios, cuando hablamos de escasez de vivienda, en general siempre estamos hablando de viviendas bajo las 2.000 UF que tienen subsidios ya desde hace mucho tiempo, variados, digamos, además, con respecto a la compra de esas propiedades por las personas que pueden optar esos subsidios. Hoy día creo que es fundamental porque encuentro una idea genial, una propuesta de la Cámara fantástica que el gobierno acogió bastante bien, el tema de poder el Estado ser aval y que te puedan prestar ese otro 10% y así tú solo financies el 10%, ¿no es cierto? Pero se tiene que extender por lo menos hasta las 5.000 UF, 6.000 UF. Creo que eso es fundamental porque es la clase media, la que hoy día está más golpeada, o por lo menos la clase media es la que está más golpeada en el acceso a la vivienda, porque no tiene subsidios asociados, ¿te fijas? Y tampoco le da para poder tener un pie hoy día en las condiciones en que nos encontramos y con la inflación y bueno, toda la tormenta perfecta que nos ha tocado en estos últimos 3 años. Por otro lado, creo que es súper importante aprovechar ahora que las inmobiliarias estamos dando una serie de alternativas casi traje a la medida para cada uno de los clientes que están interesados en comprarnos. Eso es bien relevante, porque al menos en Hexacón, pero me consta que se está haciendo en muchas otras inmobiliarias, nosotros lo que tratamos de buscar o lo que tratamos de entender es cuál es el dolor del comprador puntual claro, que estamos atendiendo en ese momento y ahí se despliega una serie de alternativas para poder ayudarlo con el financiamiento, una serie de alternativas que están vinculadas a quizás incluso poder aumentar las cuotas pese a que el edificio se entregue antes. Hay arriendos con compromiso de compra, entonces, y que a nosotros nos han funcionado fantástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la posibilidad, pasó el año pasado, hubo muchas propiedades que se cayeron a la hora de escriturarse porque el último trimestre del año pasado fue el más crítico con respecto a los cambios de los créditos hipotecarios, no solo en tasas, sino en plazos, en porcentajes de pie, etcétera. Y la gente iba a comprar en ese momento, entonces la alternativa de poder entregarle un arriendo con compromiso de compra a 1 año plazo, a 2 años plazo, ellos te siguen pagando una cuota y después ya pueden optar a un crédito hipotecario cuando el país ya esté más estable. Y así una serie, bueno, descuentos financieros también, por supuesto, asociados a la mayor cantidad de pie que puedes estar poniendo, arriendos con opción de compra de los estacionamientos para poder sacarlos del crédito y así no optar un crédito tan alto, te fijas, y poder pagar el estacionamiento más a largo plazo sin interés a la propia inmobiliaria. La verdad es que aparecen una serie de alternativas y soluciones que se ofrecen, no todas juntas, sino de acuerdo a los dolores realmente y a los requerimientos que necesita cada uno de los clientes. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, es personalizar, creo yo, nuestra oferta y nuestro servicio y nuestras soluciones, no solo habitacionales, sino de financiamiento y comerciales. Gracias. Teodosio, lamentablemente nos queda, disculpa, 1 minuto, así que si la reflexión final la puede hacer express, ideal. Correcto. Bueno, el déficit habitacional es un problema país. 650.000 viviendas es equivalente, no es la solución, pero es equivalente a construir 3.200 edificios de más de 20 pisos con 10 departamentos por piso. Y eso no lo vamos a hacer en 3 años. Por lo tanto, es un problema país que hay que abordarlo con todos los actores, con el esfuerzo que están haciendo las inmobiliarias, con el esfuerzo que debe hacer las instituciones financieras, con el esfuerzo que debe hacer el Estado, porque es un problema que es de los más básicos, ¿ya?
vestirse, comer, tener un techo, es de los más básicos. Por lo tanto, hay que abordarlo urgentemente. Y en ese sentido, digamos, hay experiencias extranjeras, y aquí también en Chile, ya las vivimos en crisis pasadas, que se tomaron decisiones en donde permitieron, ¿no es cierto?, llegar a soluciones para efectivamente que las personas puedan tener un techo. Incluso aquellos que ya tienen un techo, si la economía no está bien, bueno, nos afecta a todos. Por lo tanto, hay un elemento que no tenemos que olvidarnos. La construcción, la industria de la construcción, la industria inmobiliaria va de la mano de la economía. Hay otros países en donde, por ejemplo, han habido incentivos tributarios para las personas cuando hacen un arreglo, una mejora, que le permite, por ejemplo, arrendar de mejor manera su bien. Entonces, hay varias cosas que tenemos que pensarlas, mirarlas desde la perspectiva de que hay un grupo importante que no son las personas que ya tienen un subsidio, sino que son las personas que están en el tramo de las 2.200 hasta las 4.000, 5.000 UF en algunos casos, que hoy día no están teniendo acceso al crédito porque es muy difícil llegar a obtener, ¿no es cierto?, ese financiamiento. Así que ahí, ojalá el llamado a que todos los actores podamos, ¿no es cierto?, sumar esfuerzo, ser creativos, y si no somos creativos, bueno, al menos copiar varias de las fórmulas que ya se han hecho en el pasado y en otros países que se están haciendo y que permite efectivamente salir adelante. Teodosio, Nicole, Rafael, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio.